Bueno, ahora vamos a ver cómo conectar un inversor off-grid para que cargue con la red en caso de que el sistema de baterías se quede sin energía en caso de día lluvioso. En general se dan los meses de junio y julio, al menos acá en la región sur del mundo. Ahora voy a indicar cómo poner un enchufe para poder poner quizás un generador en caso de que falle la red y de que las baterías se descarguen, o podemos utilizar este enchufe con energía de la red también. Pelamos todas las puntas. Debemos hacer una unión de los cables. Vamos a dejar el que viene, el que va hacia arriba y el que va al enchufe. Esto se utiliza por si es que hay un corte en el enchufe o se echa a perder el enchufe, no se ven afectadas las otras instalaciones. Conectamos nuestros cables rojos, nuestros cables blancos, en esta ocasión se está utilizando cable NIA o NIA, que la norma nos permite utilizarlo en instalaciones domiciliarias. Y por último conectamos nuestro cable a tierra de protección en caso de sobrecargas eléctricas para no electrocutarse. Vamos a poner nuestros conectores cúnicos para que queden en regla bajo la normativa chilena vigente. Todo esto lo estamos realizando sin energía, por eso puedo estar con manos descubiertas. La norma no nos exige poner cinta de aislar, pero yo lo utilizo para protección mecánica y así evitamos que se salgan de ninguna manera. Así realizamos la conexión de un enchufe al inversor y hacia el tablero. Luego esta unión nos queda acá adentro. Vamos a cerrarla. Luego montaremos nuestro enchufe en la pared. Como hemos mencionado, montamos nuestra cajita con tarugos y tornillos para una mejor fijación. Ahora procedemos a cerrar el enchufe. Apretamos un poquito con los dedos y recurrimos a nuestro taladro inalámbrico. Hay que tener cuidado al apretar para no romper la fijación de la caja. Una vez que tengamos fijo, no se mueva, se acomoda y queda listo. Cerramos la tapa y ahora tenemos que poner nuestra bandeja para poder conectar nuestros cables al tablero. Bueno, y así fijamos nuestra bandeja. Ubicamos
los cables eléctricos. Y procedemos a tapar la bandeja. Nos falta una pequeña tapita. Acá está. Marcamos para hacer el corte. Mucho cuidado con la hoja de sierra que puedes cortarte. Y estamos listos para realizar la conexión. Muy bien, ahora vamos a ver cómo conectar un inversor off-grid a una instalación domiciliaria. Primero, tenemos que ver cuál es nuestro automático general. En este caso, un automático Legrand de 25 amperes, que es el que está alimentando toda la propiedad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Previamente cortamos la energía para poder trabajar con las manos descubiertas. Y vamos a desconectar nuestro automático principal. Sacamos el automático, que es el general. Y vamos a alimentar nuestro automático, que va a ser el principal de nuestro sistema, con el cable que viene directo desde el medidor. Recordemos que está todo sin energía. Vamos a correr. Vamos a hacer un poco más despacio. En el caso de que estén muy apretados, tenemos que soltar las protecciones desde abajo. Que es donde se afirman a nuestro riel DIN. Nuestro diferencial está firmado en ambos lados. Y los cables están un poco cortos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darnos un poco más de espacio con los cables que son la alimentación de los automáticos generales para poder correrlos. Los ponemos a tope. Cerramos. Dejamos. Bueno, una vez que tenemos espacio, volvemos a instalar nuestro automático, que funciona como automático general, y cerramos las fijaciones que habíamos levantado.
Entonces, recordemos que este cable viene desde el medidor y tenemos que conectarlo al cable que alimenta el inversor. Acá tenemos la instalación de los paneles, que luego tenemos que fijarla y acomodarla. Cortamos nuestro cable a medida. Tenemos que pensar en el recorrido y para ajustar. Después de eso pelamos y vamos a ponerle un conector de punta. Vamos a poner nuestro protector y utilizamos nuestro aprieta terminales en la medida que corresponde. De esta manera estamos listos para conectar nuestra alimentación . Recordemos que estamos trabajando todos sin energía para seguridad de nosotros. Y ahora tenemos que conectar el neutro y la tierra que vienen desde el medidor. Entonces seguimos nuestro cable neutro que está alimentando el diferencial. Lo retiramos. Podemos fijarnos que hay poco espacio en este tablero. Por eso es importante siempre dimensionar bien los tableros. Un 25% de vacancia para extensión de circuito en un futuro. Y para estas ocasiones que hay que trabajar en espacios reducidos. Nuestro cable neutro que alimentaría nuestro inversor. Vamos a cortarlo a la altura de la alimentación. Y vamos a pelar el cable. Volvemos a conectar con un embarrilado. Terminal cónico, que es lo que nos exige la norma eléctrica. Y nuestra tierra, que en este caso es común para la instalación de nuestro hogar. Ajustamos, cortamos y pelamos.
Ahora ya tenemos conectado nuestro equipo para alimentar nuestro inversor. Estos dos cables vienen desde el inversor para alimentar la casa. Cortamos. Pasamos el tractor. Medimos voltaje. Siempre antes de hacer una instalación debemos medir que no tenga energía. En este caso marca menos de 0 volt, por lo cual no tenemos energía y podemos trabajar con nuestras manos descubiertas. En el caso de que no, tenemos que ocupar guantes especializados para esta instalación. Alimentamos el automático y ahora tenemos que alimentar el diferencial, donde repartirá las barras. Nos quedó suelto, tenemos que volver a hacerlo. Por eso siempre tenemos que asegurarnos, después de apretar, de la resistencia mecánica. En este caso al probar salió. Y ahora volvemos a probar y está bien. Ahora tenemos que realimentar nuestros circuitos. E ir ordenando nuestro tablero. Tenemos un cable que alimenta un diferencial y el otro cable que alimenta el otro diferencial. Vamos a proceder a conectar desde la parte de atrás. Ahí costó un poquito, pero ya lo tenemos. Ahora vamos a soltar. Tenemos la ubicación definitiva de nuestros cables.
y quedamos conectados. Bueno, ahora podemos ver que nuestro automático de la red está abajo y el del panel está arriba. Estamos funcionando 230 volts con nuestro banco de batería a 48 volts, nuestro enchufe, y mantenemos abajo.